Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta noche quiero compartir con ustedes algo especial. 4 relatos de terror que me confió la señora Esperanza, una vecina que vive junto a la casa de mis padres. Ella es una mujer mayor, tranquila y amable, pero detrás de esa apariencia serena guarda un universo de historias, algunas fascinantes y otras simplemente escalofriantes. Relatos que ha recolectado a lo largo de los años, experiencias que según ella no son simples cuentos, sino hechos reales. Espero que disfruten tanto de estos relatos como yo. Y si es así, no olviden dejarme un me gusta y suscribirse para más relatos como estos. Ahora sí, comencemos. La señora Esperanza me contó una historia que llevaba años guardando, un relato que aún la persigue en sus noches más solitarias. Su esposo, un hombre talentoso pero atormentado, murió joven, pero no descansó en paz. Su alma, decía ella, quedó condenada por un oscuro pacto que hizo mucho antes de conocerla. Su esposo era músico, y en los pueblos pequeños de la sierra corría un rumor entre los artistas. Para ser un verdadero virtuoso, debías sirenear tu instrumento. Esto consistía en llevarlo a una fuente de agua natural, una cascada, un río o un lago, y dejarlo allí toda una noche. Según las creencias, el instrumento capturaba el canto de una sirena, y desde ese entonces su sonido sería mágico, cautivador. Pero este ritual no era gratuito. Para hacerlo, se decía que el músico debía envolver su instrumento en una prenda femenina de la mujer que más amara. Fue así como el esposo de la señora Esperanza, antes de conocerla, utilizó la liglia de su primer amor y llevó su bandolina a una cueva justo al lado de una cascada. Desde ese entonces, su música deslumbró a todos. En cada fiesta era aclamado como el mejor, pero lo que pocos sabían era el precio que había pagado por su talento. Años después, conoció a Esperanza, formaron una familia y tuvieron 4 hijos, pero la felicidad no duró. Un día, comenzó a enfermar sin razón aparente, los doctores no encontraban explicación y su salud se deterioró rápidamente. Antes de que nadie pudiera comprender qué sucedía, falleció, pero su muerte no trajo paz ni para él ni para su familia. Después de su entierro, los vecinos comenzaron a hablar de gritos desgarradores que resonaban en las noches alrededor de la casa. Algunos decían que lo habían visto vagando por los patios y hasta en la plaza del pueblo, como una sombra perdida que, en busca de redención, vagaba por varios lugares. Cansados y atemorizados, los vecinos confrontaron a la señora Esperanza, exigiéndole que hiciera algo. Desesperada, ella buscó al cura del pueblo para bendecir la casa y realizar misas en su nombre, pero ni los rezos ni las bendiciones lograron silenciar los lamentos de su esposo. Algunos decían que había dejado algo oculto, un vínculo que con aquel pacto que aún lo ataba a este mundo. La situación llegó a su punto más aterrador cuando uno de los hijos de Esperanza tuvo un encuentro directo con la presencia del hombre. Fue esto lo que finalmente la llevó a tomar una decisión drástica. Desenterró la bandolina, el instrumento que había sellado el pacto, y lo enterró junto con los restos de su esposo. Luego abandonó la casa para siempre, dejando atrás los recuerdos y los horrores que la habían perseguido. Aún así, hay quienes aseguran que, en las noches más oscuras, si el viento sopla fuerte en las montañas, se escucha un lamento lejano y el sonido de una bandolina, como si el espíritu de aquel hombre aún buscara redimirse. Cuando le pregunté a la señora Esperanza qué había sucedido con su hijo mayor, su rostro cambió. En un tono bajo, como si al decirlo pudiera revivirlo, comenzó a contarme uno de los episodios más aterradores de su vida. Fue pocos días después de la muerte de su esposo. Para despedirlo, su hermana había viajado desde Quillabamba, trayendo frutas y regalos, y un aire de consuelo para la familia. Entre los obsequios habían abundantes mangos, algo que llenó de alegría a su hijo mayor. Esa noche, emocionado, el niño decidió dormir cerca de su tía. Sin embargo, debido al poco espacio en la casa, terminó acostado frente a la puerta principal de la habitación, sin imaginar el horror que lo esperaba. En el corazón de la noche, los primeros gritos rasgaron el silencio. La señora Esperanza despertó sobresaltada al escuchar a su hijo gritar desesperado.
Corrió a auxiliarlo, pero para su sorpresa el niño ya estaba de pie temblando. Entre sollozos, él explicó que había tenido una pesadilla. Intentaron calmarlo, la familia asumió que solo era el reflejo de la tristeza por la reciente pérdida de su padre y volvieron a acostarse. No había pasado muchos minutos, cuando los gritos volvieron más fuertes, más desgarradores. Esta vez, el niño juró que había visto a su padre. Está ahí, parado en la puerta, quiere llevarme con él, dijo con un temblor en la voz, que hizo que todos sintieran un escalofrío recorrerles la espalda. Pero aún así, trataron de calmarlo, convencidos de que solo era el dolor de la pérdida manifestándose en sus sueños. La calma duró poco. La tercera vez que sucedió, el terror fue absoluto. La familia cayó en un sueño pesado, casi como si una fuerza invisible los hubiera arrastrado a ese letargo. Pero los gritos desesperados del niño los arrancaron de su estado, aunque algo parecía impedirles despertar completamente. Solo la señora Esperanza, impulsada por un instinto materno que superó cualquier miedo, logró abrir los ojos y voltearse hacia donde se encontraba su hijo. Lo que vio la dejó paralizada. El niño estaba en la puerta de la habitación, medio afuera, con la cabeza colgando hacia el pasillo. No podía entender cómo había llegado hasta ahí, pero lo más aterrador era su estado. Su cuerpo no respondía, ni sus manos ni sus pies podían moverse. Solo su boca dejaba escapar sonidos desesperados, como si rogara por ayuda. Sin pensarlo, la señora Esperanza corrió hacia él. En cuanto tomó el cuerpo de su hijo y lo jaló hacia adentro, sintió una resistencia, como si algo invisible lo sujetara, pero lo que fuera que tiraba de él se detuvo de inmediato al sentir su contacto, liberándolo al instante. El niño quedó en un estado de shock, incapaz de hablar por el resto de la noche. Nadie pudo dormir. Al día siguiente, cuando contaron lo sucedido al cura del pueblo y a los vecinos, las respuestas fueron tan inquietantes como los hechos. Es su padre, les dijeron. Él está intentando llevarse a su hijo, como pago por los pecados que arrastró con ese pacto. La advertencia fue clara. Si permanecían en esa casa, corrían el riesgo de perder a uno de los niños. Desesperada, la señora Esperanza tomó la decisión de irse de ese lugar, pero el miedo nunca la abandonó. Cuentan que incluso después de su partida, quienes pasaban cerca de la casa, en las noches aseguraban escuchar gritos ahogados, como si algo o alguien siguiera buscando lo que se le había perdido. La señora Esperanza compartió conmigo otro de los momentos más aterradores que vivió, uno que, según ella, confirmó que la muerte ya estaba rondando a su esposo. Fue durante los días más oscuros de su enfermedad, cuando su malestar parecía empeorar con cada hora. Angustiada por no poder encontrar una solución, decidió buscar a su tía, quien vivía en una cabaña apartada en lo alto de un cerro. Su intención era pedirle ayuda para conseguir un médico y que pudiera salvar a su esposo. Al amanecer, con su hijo menor cargado a la espalda, emprendió el largo camino. Las laderas eran empinadas y los cerros estaban envueltos en un silencio inquietante. Pero ella decidió continuar su camino. Mientras subía una de las quebradas más empinadas, algo llamó su atención. A lo lejos, sobre una pendiente rocosa, vio una figura que la llenó de confusión y un extraño malestar. Parecía un perro, pero había algo en su forma y movimientos que no encajaban. Lo observó con más atención y notó que, aunque intentaba subir la pendiente, resbalaba una y otra vez, como si no pudiera o no tuviera la fuerza suficiente para avanzar. Al principio, esto le pareció casi gracioso, pero la sensación duró poco. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo, helándole la sangre. Sintió cómo su corazón comenzaba a latir desembocado, como si intentara advertirle de un peligro inminente. Fue en ese instante cuando comprendió que aquello que estaba viendo no era un perro, ni tampoco algo humano. Ese ser no pertenecía a este mundo. El miedo la paralizó por unos segundos, pero pronto reaccionó. Sin apartar la mirada de aquella criatura, aceleró el paso, sujetando con fuerza a su hijo, como si el contacto con él pudiera protegerlos de lo que acechaba. Mientras avanzaba, sentía que aquel ser la observaba, incluso cuando parecía estar atrapado en su inútil intento por subir la pendiente. Cuando estaba a punto de llegar a la cabaña de su tía, vio que la mujer salía apresurada a su encuentro. Fue solo al estar a salvo en sus brazos cuando Esperanza se dio cuenta de que algo no estaba bien.
Tenía el rostro empapado en sangre que brotaba de su nariz y su expresión estaba completamente desencajada por el terror. Su tía, con la sabiduría ancestral del campo, entendió de inmediato lo que había sucedido. Sin perder tiempo, preparó hojas de coca, cigarro y trago, realizándole una limpieza espiritual para contrarrestar el efecto del encuentro. Mientras lo hacía, le dijo con solemnidad: algo no está bien. Lo que viste es una señal. Tal vez la muerte ya está rondando a tu esposo. Felizmente estabas con tu niño pequeño en brazos. Fue él, por ser varón, que te estaba protegiendo. Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Esperanza. Aún estremecida, volvió a casa con la ayuda que necesitaba, pero la sensación de inquietud no la abandonó. Poco tiempo después, las palabras de su tía se hicieron realidad. Su esposo falleció, dejando tras de sí una sombra que nunca abandonaría a su familia. A medida que la señora Esperanza continuaba narrando sus historias, yo no podía evitar sentir cómo el ambiente de nuestro alrededor parecía volverse más denso, como si cada palabra trajera consigo un eco de lo sobrenatural. En un momento mi curiosidad superó mi miedo y le pregunté directamente sobre lo que su esposo había experimentado tras haber sireneado su instrumento. Su respuesta me sorprendió. Me contó que mucho antes de su muerte, una sirena había intentado llevárselo. Fue una noche que su esposo nunca olvidaría. Una noche en la que lo que comenzó como un coqueteo inocente terminó en un encuentro con lo inexplicable. Todo ocurrió en una fiesta del pueblo. La música resonaba con fuerza. Los primos y primas de su esposo llenaban el lugar con risas y canciones. La noche avanzaba y él, joven y lleno de vida, disfrutaba del ambiente, pero siendo responsable, decidió marcharse temprano. Al día siguiente debía levantarse para ir a trabajar a la chacra. Mientras caminaba por las oscuras calles, hacia las afueras del pueblo donde se encontraba su casa, una figura conocida apareció frente a él. Era una prima, una que no había visto durante la fiesta. Ella lo saludó con una sonrisa coqueta y comenzó a hablarle de manera juguetona. Él, como cualquier joven en su situación, respondió con el mismo tono, bromeando y disfrutando del inesperado encuentro. La prima entonces le dijo algo que encendió aún más su curiosidad. No quiero ir a mi casa. Hay otro lugar al que quiero ir. Ven conmigo. Nos la pasaremos muy bien. Sin pensarlo mucho, aceptó acompañarla. El trayecto parecía corto, o eso creyó al principio. Sin embargo, tras caminar unos minutos, algo extraño comenzó a suceder. El silencio del entorno se volvió opresivo y el camino que antes recorría empezó a parecerle desconocido. Fue en ese momento que tropezó con una roca y cayó al suelo. Al impactar, dejó escapar un grito con el nombre de Jesús, y al levantar la mirada para pedir ayuda, notó que su prima ya no estaba. La soledad repentina lo envolvió como un manto helado. Miró a su alrededor, gritando su nombre, pero no hubo respuestas. Las nubes ocultaban la luna, sumiendo todo en una penumbra espesa. Decidió seguir caminando, pero apenas dio un par de pasos, fue cuando el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Se encontró cayendo en una fuente de agua helada, un pozo profundo y oscuro. El frío lo sacudió y su instinto lo obligó a sujetarse de las rocas cercanas. Gateó con desesperación hasta salir del agua, jadeando y temblando. Al incorporarse, esperó unos instantes, confiando en el que las nubes se despejarían. Cuando la luz de la luna llena finalmente iluminó el paisaje, lo vio. Lo que vio lo dejó petrificado. No estaba en las afueras del pueblo, ni cerca de ningún camino que reconociera. Había llegado al borde de uno de los ríos más caudalosos y peligrosos de la región, a kilómetros de distancia del lugar donde lo último que recordaba era haber caminado junto a su prima. El terror lo invadió al comprender que no había manera humana de haber llegado hasta allí en tan poco tiempo. Aterrorizado, comenzó a gatear hacia el puente cercano, luchando contra la fatiga y el frío que amenazaban con detenerlo. La única opción que tenía era llegar al pueblo más cercano donde vivía uno de sus tíos. Finalmente llegó al lugar, tocó la puerta de la casa. Su tía abrió y al verlo empapado lo llevó de inmediato al interior. Él le contó lo sucedido con la voz entrecortada y la reacción de ella lo sorprendió. Estalló en una risotada nerviosa. ¡Ay, sobrino! ¡Qué suerte que has llegado! Por poco y caes en las garras de la sirena de ese río. Ya deberías saber que en la noche no debes confiar en nadie que encuentres en los caminos.
Le prestaron ropa seca y pasó el resto de la noche allí, temblando no solo por el frío, sino por el recuerdo de lo que le había sucedido. Al día siguiente, al regresar a casa, no podía dejar de pensar en cómo aquella figura que había seguido parecía real, pero no lo era. Desde entonces, siempre evitó caminar solo por los caminos oscuros, sabiendo que aquello que lo había llamado esa noche no era su prima, sino algo mucho más peligroso, algo que nunca debía haberse cruzado en su camino. Bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este viaje a lo desconocido. Espero traerles más relatos de la señora Esperanza, pues me contó que ella de pequeña le sucedieron muchas cosas más tenebrosas. Así que espero que nos veamos en el siguiente video. Y si les ha gustado, no olviden dejarme un me gusta y suscribirse al canal. Cuídense. Hasta la próxima.